130, el podcast para hablar sobre las altas capacidades, porque 130 no es un número. Muy buenas, me llamo Constanza Soto y estoy aquí para seguir hablando de las altas capacidades. Este es el tercer episodio de 130, que ha salido con un poco de retraso porque literalmente el COVID se interpuso en el medio del proceso. Pero seguimos con las mismas ganas de tener este espacio donde compartir información y experiencias. En el podcast de hoy vamos a hablar de las asociaciones, del movimiento asociativo en relación al colectivo de las altas capacidades. Todo colectivo minoritario con necesidades específicas debe tener un movimiento asociativo que de alguna manera le represente y luche por generar un cambio que mejore su situación. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Sánchez. José Luis es un referente para mí cuando queremos hablar de las altas capacidades en España y sobre todo cuando queremos, como hoy, hablar del asociacionismo. José Luis desde 2008 ha estado ligado de una manera u otra al asociacionismo relacionado con las altas capacidades. Comenzó en ASA, la Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades. En sus manos ASA pasó de ser una asociación, digamos, familiar, a ser una de las asociaciones más grandes del país. También ha estado en la Junta Directiva de la Federación Andaluza, FASI, de la Confederación Nacional, Confines, y de la Plataforma de Apoyo a las Altas Capacidades. Y me consta que ahora está embarcado en otro proyecto centrado esta vez en las personas adultas con altas capacidades. También podemos leer sus reflexiones en el blog Incansable Aspersor. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Constanza. Bien. Antes de nada, quiero agradecerte que hayas encontrado un hueco para participar en este capítulo del podcast 130 que quiero dedicar al asociacionismo en general, pero sobre todo al asociacionismo relacionado con las altas capacidades. Gracias a ti, en todo caso, vamos, por acordarte, porque claro. Normalmente yo no suelo hablar si alguien no me llama, claro. ¿Qué crees tú que es, o más bien debería ser, la finalidad de una asociación de apoyo a las altas capacidades? Bien. Bueno, lo que quiero hacer como una introducción es hablar un poco de la peculiaridad de lo que es el asociacionismo dentro de las altas capacidades, ¿vale? Perfecto, venga. Vale, entonces, básicamente podemos distinguir tres tipos de asociaciones, ¿no? Estarían las familiares, las profesionales y, como una mezcla de las dos, pues las mixtas, ¿vale? Uh-huh. ¿En qué consiste esto? Básicamente, pues, bueno, en función de sería la toma de decisiones y la gestión. Sí, quien toma las decisiones son las familias, con independencia de que si son muy grandes tengan que pedir ayuda de profesionales que les ayuden en aspectos técnicos. Lo importante es la toma de decisiones. Si quien toma las decisiones son fundamentalmente la familia, pues son familiares. Si son profesionales, evidentemente son profesionales, porque claro, pueden ser asociaciones que hayan familia, pero quien dirige el cotarro, quien gobierna realmente es el profesional, quien dirige. Entonces, claro, entre las dos pues hay una mezcla, que a veces ocurre que hay asociaciones donde van mezcladitos familias con profesionales, ¿vale? Que son las menos. Normalmente, la inmensa mayoría de las que hay en España, o de las que yo tengo constancia y con las que suelo trabajar o hablar, y son las familiares, ¿vale? Entonces, digamos que lo general es que sean familiares. Eso para empezar. A partir de ahí, ¿qué finalidad tendrían las asociaciones familiares, ¿no?, dentro de las altas capacidades? Voy a obviar las otras, porque claro, la finalidad que puede tener una asociación profesional pues será la que tenga. Pero la familiar, que es la que nos vamos a centrar hoy, exactamente, yo entiendo que debe ser exactamente la que se indica en lo que es la exposición de motivos número 6 de la Ley Orgánica 1/2002 del derecho a la asociación. Bien, entonces, literalmente lo que dice la ley, en su apartado 6, en la exposición de motivos, dice: la presente ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración en la sociedad y, fundamentalmente, de participación en los asuntos públicos, lo que indica su carácter de instrumento político. Eso es. ¿Vale? Lo que dice después, dice: ante el que los poderes públicos han de mantener un cuidadoso equilibrio, de un lado, en garantía de la libertad asociativa, es decir, el Estado no interviene en los asuntos de la asociación, y de otro, en protección de los derechos y libertades fundamentales que pudieran encontrarse afectados en el ejercicio de aquella. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que si una asociación reivindica, el Estado no puede ser chantajista e intervenir, decir, no, tú no me vas a contestar.
sino que tienes que mantener cierta libertad de acción con independencia del Estado. Y el Estado debe garantizar que eso es así. ¿Vale? Vale. Entonces dice, resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, con lo cual aquí también hablaría de un instrumento social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, Pero lo importante es el ejercicio activo de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, que sea un agente activo de cambio. No puede ser simplemente un espacio pues, de entretenimiento o de otro tipo de acción, sino que realmente es un instrumento político y social activo. Vale, perfecto. Genial. Me acabas de contestar también a la siguiente pregunta, porque era que si puede una asociación convertirse en un grupo de presión, un agente de cambio. Y entiendo que no solo puede, sino que es uno de los objetivos que debería de tener una asociación, ¿no? Claro, según indica la ley, efectivamente, ese sería el objetivo de este tipo de asociaciones. Quiere decir, a lo mejor una asociación de tipo un club social o una peña recreativa, evidentemente, pues no debe ser eso, pero está claro que hay muchos tipos de asociaciones, pero estamos hablando de esta, que en realidad lo que hace o lo que normalmente indican en su estatuto es que, bueno, van a ir a reivindicar los derechos de los alumnos con altas capacidades, que suele ser lo habitual. Es que seguimos avanzando a la siguiente pregunta, que es si deberían ser las asociaciones las responsables de visibilizar, sensibilizar y luchar por los derechos del colectivo de personas con altas capacidades. Bueno, serían parte de los responsables, claro, efectivamente. Incluso a la hora de reivindicar, sensibilizar o visibilizar cualquier entidad que luche y que en su estatuto esté ese como objetivo, como fin, evidentemente puede asumir esa responsabilidad, cada uno en su espacio, claro. Sería una asociación local o provincial, pues bueno, pues será en su provincia, o si es autonómica en su comunidad, y si es nacional, pues en todo el territorio. Es obvio. Pero aparte, bueno, también hay personas que pueden luchar con eso o apoyarse. En realidad debería ser compartida, ¿no? Pero claro, efectivamente parte de que uno de los objetivos y lo que es la esencia de una asociación es eso, pues ser un agente que visibilice, sensibilice, reivindique, informe, forme, en fin, que tenga una actividad activa, que forme parte del cambio. ¿Vale? Y José Luis, con tu amplia experiencia, ahora que hemos comentado la teoría, ¿qué pasa en España? ¿Cómo se podría mejorar la realidad? ¿Qué podrían hacer las asociaciones, las personas que tengan interés más allá de que atiendan puntualmente a sus hijos, sino que quieren mejorar las cosas a largo plazo? ¿Qué podrían hacer o qué deberían de hacer? Bueno, yo siempre hablo del poder hacer, porque bueno, el debería hacer depende de la mentalidad que tú tengas o de la visión que tú tengas respecto a esto, claro. Porque efectivamente hay asociaciones que sus objetivos son simplemente pues organizar actividades para la familia, que los niños estén bien, que se conozcan, que conozcan a otros iguales y bueno, y ese es su objetivo, no tiene más. Entonces, claro, bueno, eso está bien, pero claro, siempre se queda un poco corto a efectos de producir un cambio a gran escala. ¿Por qué hablo de los cambios a gran escala? Bueno, pues porque un cambio a gran escala es como una cascada. Si tú consigues cambiar una ley, pueden beneficiar miles, claro, cientos de miles de alumnos. Pero sin embargo, si tú, por ejemplo, vas a tu colegio, que luchas como un condenado, consigues el derecho para tu hijo o para tu hija, pues lógicamente el ámbito es pequeñito, es el tuyo. Claro. Está muy bien, efectivamente. Si todos lo hicieran, pues sería multiplicado por mucho. Pero claro, a la hora de conseguir cambios grandes, lo suyo es hacer, digamos, como un trabajo político a gran escala. Y eso, evidentemente, para hacerlo a gran escala se necesita unión, se necesita que las asociaciones hablen mucho entre sí, se comuniquen, se informen, compartan experiencias y que digamos que aglutinen toda esa fuerza por un objetivo común, porque al fin y al cabo todos están en este barco de las altas capacidades, más bien destinadas al alumnado. Claro, no estamos hablando de adultos, porque bueno, aunque algunos contemplen a los adultos, digamos, el eje fundamental de las asociaciones familiares son los pequeñajos, claro. Son los pequeños. Pero también he visto alguna acción y alguna actividad centrada en las altas capacidades también al nivel universitario, ojo. Porque sí, muchas veces pasa que sí, se atienden y luego llegan a la universidad y también se pierde mucho talento ahí, ¿no?
Claro, bueno, en cualquier fase de desarrollo del ser humano, evidentemente se puede atender eso, claro, y de hecho, bueno, me consta que algunas iniciativas se han formado a la hora de vincular lo que es la salida de la época escolar respecto a la entrada en el ámbito laboral, ¿no? Pero bueno, son pequeñas iniciativas que siempre hay que aplaudirlas, porque bueno, todo lo que sea apoyar está claro. Pero bueno, en realidad hay como una cierta desconexión respecto a la época escolar, que es donde más o menos la mayoría de los recursos se destinan, incluso de la investigación, respecto a lo que pasa después, ¿no? Digo que cómo podemos, no sé si la palabra es convencer, no, pero bueno, sensibilizar, ¿no? Sí, A las personas que ahora, quizás a las que a lo mejor podemos tener más energía porque estamos empezando en este mundo, porque acabamos de enterarnos de que tenemos un niño o una niña con altas capacidades y vemos que sus derechos no están atendidos como debiera, que la ley no está tan clara como debiera estar, que vemos las carencias, pero que cuando nos dicen política nos da ese terror y esa fobia. ¿Cómo explicarle a la gente que política no es partido, que política es generar un cambio, es luchar por una mejora, por un cambio en una ley o unos servicios o unos derechos, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacernos entender? ¿Cómo conseguimos que esas personas que nos puedan escuchar digan, ah, bueno, pues eso sí, ¿no? Eso sí lo entiendo y eso sí me gustaría promoverlo desde mi asociación o unirme a una asociación que sí lo promueva. claro, hombre, la verdad es que las palabras no son neutras, ya lo sabes, y efectivamente la palabra política está contaminada con su aspecto más nefasto, que yo le llamo como cualquier otro politiqueo, ¿no? Uh -huh. eh, una suerte de ombliguismo de los partidos en el cual luchan por su interés en lugar del interés común y tal. Entonces, bueno, la palabra política en su sentido más amplio y inicial es una acción con incidencia colectiva, con lo cual Eso es. perfectamente estamos hablando de que hacer política real y no de salón es eso, es, digamos, trabajar por un cambio social que beneficia a muchas personas, y a personas de manera abstracta, no a X o a Y, pero bueno, en este caso, lógicamente, si es un colectivo de alta capacidad, pues bueno, que sea evidentemente a ellos. Pues bueno, cada uno lucha por un espacio y por una idea. En este caso, pues está claro. Esa sería la política. Entonces, yo siempre hago unas distinciones que le llamo los campos de acción, ¿vale? Porque ya que hablamos de acción, Claro, perfecto, hay que distinguir los campos de acción. eso es. Entonces, en este caso, distingo el campo de acción teórico o de investigación, que efectivamente es un campo muy amplio, que va a una velocidad muy superior a los demás campos, que es donde están los grandes investigadores, lo que se va descubriendo, a través de la neurociencia, que va poquito a poco, a través de bueno, todos los artículos, toda la información que nosotros nos nutre, evidentemente. Entonces, bueno, pues ese es como el campo, digamos, de vanguardia, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues tenemos otro campo, que sería el campo práctico o de intervención, en la cual están los mismos psicólogos, los mismos, donde realmente se está aplicando parte de la investigación, pues para mejorar la vida bueno, del alumnado en este caso, o del adulto, de lo que sea, pero quiere decir, aplicas la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, una intervención, son dos partes, como dos intervenciones directas, ¿no? Sí. Sobre este tema. Y por último, pues quedaría efectivamente como un campo de acción indirecto, que es el campo político-administrativo. ¿Por qué es administrativo? Porque realmente es, digamos, como el diálogo en algún caso o la confrontación en otro, con respecto a la administración, en este caso a la administración educativa, que es la competente para este menester. Y ese es, digamos, el campo donde actuaría una asociación en el ámbito político-administrativo. Efectivamente, también interviene en el práctico a través de sus actividades y, bueno, contratando profesionales o que alguien le apoye, que evidentemente está muy bien. Pero claro, siempre debe ser un complemento de la finalidad principal, que es la de la lucha por el cambio en el ámbito político-administrativo. Entonces, por eso es la idea que yo siempre sostengo, que efectivamente es un buen complemento, pero no es todo lo que hay. Genial. Pues desde aquí animamos, ¿no? A tanto madres, padres, a unirse a asociaciones, crear asociaciones, mover las asociaciones, trabajar, ¿no? En ellas, Claro. para que también se luche por generar ese cambio tan necesario, ¿no? Para este colectivo de niños que están de alguna manera poco atendidos, por no decir abandonados directamente. Claro, porque es un colectivo que, como
siempre, bueno, normalmente, nunca me has dicho efectos políticos, normalmente sí que existe intereses partidistas o intereses ideológicos en los cuales no le prestan atención a las altas capacidades porque, bueno, consideran que no necesitan nada. Entonces,